Bien, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. El título del tema, para recordarles, es ¿beber alcohol con moderación? Es el título, es una pregunta. Cada vez que realizamos estudios o mensajes, por favor no se olviden de mencionar el título del tema. Es importantísimo, el título del tema. Por eso les vuelvo a repetir, beber alcohol con moderación es el título del tema. Pasamos a la hoja 5 y ahí está la parte donde dejamos señalando donde quedamos. Quedamos en algunos textos mal usados o mal aplicados. ¿Sí? Habíamos leído Juan, lo vamos a volver a leer para partir desde ahí. Juan capítulo 2, 7 al 11. Jesús transformó el agua en vino. La pregunta es, ¿fabricó Jesús vino intoxicante para esta fiesta? Entonces vamos a leer el texto. Juan 2, 7 al 11. A ver, lee, Gloria. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestra sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, lo llamó al esposo. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ya, gracias. Entonces aquí la pregunta es, si Jesús en esta fiesta, ¿sí? Así dice el texto también, en estas bodas de Caná de Galilea, ¿fabricó vino intoxicante en esta fiesta o para esta fiesta? Acuérdense que la palabra vino que se usa aquí en este texto es de la palabra, a ver si ya nos vamos a acordar o nos olvidamos. Es de la palabra tiros o tirosh, que quiere decir vino, o sea, jugo de uva, o también quiere decir, tirosh es bebida no intoxicante, ya, o también dice vino nuevo, ¿sí? De eso se refiere el texto aquí. Es decir, con eso ya podemos saber ya que Jesús nunca fabricó vino intoxicante. Ahora, ¿para qué fue escrito este texto? Fue escrito este texto para producir fe en Jesús. Ya. Fe en Cristo como el Hijo de Dios. Para que lo reconociesen entonces y se diera a conocer y lo reconociesen de que Jesús, el que fabricaba el vino, definitivamente quienes supieron que fabricó el vino, era el Hijo de Dios. Ya, Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30. Ahí vamos a leer el texto. Del fin. Rapidito para avanzar. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya, gracias. Entonces también nosotros como los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios, especialmente para quienes defienden la bebida con moderación y la mal aplican porque realmente están aplicando mal. Y al llevar el mensaje de la palabra de Dios debemos saber cuál es la razón por la que Jesús fabricó el vino o hizo precisamente
el vino ese día de las bodas de Caná? ¿Para qué hizo? ¿No? Porque algunos sin saberlo o no teniendo conocimiento simplemente dicen, bueno, Jesús hizo el vino porque les faltó el vino y punto. Pero Jesús no, el texto bíblico no dice eso. ¿Para qué dice que se hizo el vino? ¿Para qué fabricó Jesús el vino? Dice para producir fe. Así dice el texto, versos 31. Pero estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, para creer en el nombre de Jesús, en el Hijo de Dios. Para que tengamos fe, para aquellos incluso que ese día le vieron a Jesús que transformó el agua en vino, quienes los que servían precisamente supieron esto, entonces ellos podían dar credibilidad que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Para que creyendo en estos milagros que Jesús hacía, ellos definitivamente estén plenamente convencidos de que Cristo es el Hijo de Dios. Para tener fe en el Hijo de Dios. Para eso fue. Las bodas de Caná de Galilea, Jesús, al hacer la transformación del agua en vino, hacer este milagro, porque se llama milagro, entonces definitivamente Él lo hizo con un propósito, para tener fe en Él, para que todos los que vieran esto y oyeran esto, definitivamente tuvieran fe en Él, en el Hijo de Dios, y para que creyendo también en Él, tengamos vida eterna, vida en su nombre, dice ahí. Ya, entonces no olvidemos esto. El capítulo 2:11 también nos decía, ya lo leímos antes, el capítulo 2 de Juan. Acuérdense que el texto que también decía el 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está. O sea, para dar credibilidad en Jesús. ¿Sí? Jesús manifestaba su gloria y al mismo tiempo para que creyendo en lo que Jesús hizo, sabiendo que era el Hijo, reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, para eso. O sea, jamás la intención de Jesús era hacer un vino intoxicante, como los que ahora están defendiendo, ¿no? Algunos católicos que defienden que el Señor Jesús hizo una bebida intoxicante. De ninguna manera. Estos mismos pasajes echan abajo esa teoría maléfica que tienen estos, ¿no? Ya. Entonces Jesús no hizo la bebida, o sea, el vino, que viene de la palabra griega, tirosh, y que quiere decir vino nuevo, o vino no intoxicante. Ya. Él no hizo con el propósito de promover la bebida social. Al contrario, fabricó vino Jesús, o hizo el milagro de la transformación del agua en vino, con el propósito de dar fe, de que creyendo, para que todo el mundo creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, eso. Vamos a avanzar. Dice el versos 3 del capítulo 2, ¿sí? Del capítulo 2 de Juan. ¿Qué decía el versos 3? Vamos a ver qué dice el versos 3. A ver, lee, Tony. 2, 3. Sí, el capítulo 2, versos 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ya, así dice, y faltando el vino, dice el texto, y faltando el vino, ya, faltó el vino. Es decir, ya habían tomado casi todo el vino que se había proveído, o sea, que habían tenido, ¿sí? Hasta el momento, para la boda. También implica la misma cosa, también implica la misma cosa el maestresala, como dice ahí, cuando ya han bebido mucho, o sea, lo mismo que dice en lo anterior, ya han bebido lo suficiente, mucho. Versos 10, porque ahí dice en el versos 10, dice, y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, y tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora bien,
Por tanto, si este texto enseña que podemos tomar vino alcohólico, ya, si, supongamos un ejemplo, ¿no? Si este texto estuviera enseñando que podemos tomar bebida alcohólica, entonces enseña que podemos tomar con exceso. Entonces, no se puede considerar que como alguien defiende la bebida moderada, pero lo propasado, en este caso, o sea, el exceso es malo, porque hasta ahí el texto dice claramente, cuando ya han bebido mucho, ¿sí? Acuérdense del verso 10, ya, y cuando ya han bebido mucho, entonces, les vuelvo a decir, si fuera así como el hombre describe algo que no es, si dijera que los textos bíblicos aprobaran de que solamente se puede beber bebida intoxicante con moderación, pero no con exceso, entonces este texto también les contradice a ellos. Pero aquí dice, una vez que han bebido mucho y luego se pone el inferior, digamos no el inferior, sino el buen vino. Han bebido mucho y todavía hay más vino, ¿no? Entonces estuviera contradiciéndose, ¿ya? Pero de hecho que eso no está diciendo el texto, porque sabemos definitivamente que la palabra griega tirosh, que significa bebida nueva o vino no intoxicante, es lo que dice la Biblia aquí, ¿no? Y jamás Jesús fabricó un vino intoxicante en esta fiesta. Eso podemos entender. Ya. Ahora bien, si Jesús proveyó vino alcohólico, la suposición que tenemos aquí analizando el texto, para aquellos que ya habían consumido todo el vino alcohólico proveído para la boda, entonces se promueve no el beber con moderación, sino el beber con exceso. Ya. O sea, ese es el caso, analizando bien, ante aquellos que dicen y aprueban que con moderación sí se puede beber, pero que con exceso no se puede beber. Ya. Es decir, que con moderación no es condenable y con exceso sí es condenable. Ya. Pero Jesús no dice nada de eso, ¿no? Porque el texto bíblico de Juan capítulo 2 de las bodas de Caná de Galilea se refiere exclusivamente al vino no intoxicante, vino nuevo, vino no intoxicante. ¿Ya? Debe estar claro para todos. No sería pecado entonces tal cosa. Los hermanos que abogan por la práctica de beber con moderación dicen que sí, que el beber con exceso es pecado. Entonces, deben decir si Jesús pecó o no. Preguntarles. Vamos a leer el texto Habacuc 2:15. No sé si lo encuentran tan pronto. Mejor ustedes. Habacuc 2:15. Yo no lo voy a encontrar tan pronto. Ay del que da de beber a su prójimo. Ya. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar tu desnudez. Ya, gracias, hermano. Entonces, si fuera así, que Jesús hizo, aparte de lo que ya bebieron mucho, y que presentó un vino alcohólico, supongamos, ¿no? Una suposición, un bebido alcohólico, ya cuando habían bebido mucho, entonces quiere decir que él presentaba un vino intoxicante cuando ya estaban, ya se pasaba en exceso. Ya. Entonces, eso significa que el mismo texto de Habacuc, ¿sí? 2:15, contradice tal práctica, ¿sí? Ay del que da de beber a su prójimo. ¿Practicó Jesús lo que Habacuc condenó? Es la pregunta. No, de ninguna manera. ¿No? No sé si me pueden entender hasta aquí, o me voy a entender. Ya. Jesús no practicó, no estuvo en contra
del texto de Habacuc 2:15, porque Jesús nunca fabricó bebida intoxicante o bebida alcohólica. ¿Sí? Eso también tiene que entenderse. ¿Ya? Está prohibido de dar de beber a su prójimo. ¿Sí? Está prohibido por Dios. Ahí está, en Habacuc 2:15, grabarás el texto. ¿Ya? Es decir, este texto condena tanto en que yo sea el vendedor del alcohol. También condena. ¿Ya? Porque yo le estoy vendiendo. Sí, alguien va a decir, no, pero usted le está vendiendo, no tiene problema. No, aunque yo le vendo. Más peor. ¿Sí? Yo le estoy vendiendo. Y yo le estoy vendiendo es dar de beber al prójimo. Entonces es tan condenable también. ¿Sí? Por eso como cristianos no debemos vender bebida intoxicante. O bebida, o alcohol, o trago, lo que sea, como se llama. Ya, ahora bien. 1 Timoteo 3 al 8. Que no sea dado a mí, mendigo de comer, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasivo, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Ya, gracias, hermano. Como ustedes pueden ver, algunos afirman que los ancianos no pueden tomar nada de bebidas alcohólicas. Ya, pero ¿qué es esto? Algunos afirman que los ancianos no pueden tomar nada de bebidas alcohólicas, no dado al vino. Ya, pero que los diáconos sí pueden, no dados al mucho vino. Un poquito. Da mucha importancia a la palabra mucho. En el verso 8, por ejemplo, vamos a volver a leer otra vez. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Sí? No dados a mucho vino, o a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas. Pero dan tanto énfasis a la palabra mucho, así mucho vino en este caso, del verso 8 que encontramos. ¿Qué podremos decir? Que los tales, o sea, los que dan énfasis a esta palabra, aquí, dando mucha importancia a la palabra mucho, en el verso 8 los tales pervierten la escritura, porque tienen que leer los contextos. Ya. Tienen que leer los contextos. Y si no, entonces van a terminar diciendo que los ancianos no tienen que beber, pero que los diáconos sí pueden beber. O que un grupo de cristianos sí no puede tomar y que el otro grupo de cristianos sí pueden tomar. O sea, tomar refiriéndome a la bebida alcohólica. ¿Ya? Entonces, cambien el sentido bíblico, porque la palabra clave es la palabra dado. En los dos versículos que significa la borrachera. Tito 2:3. Tito 2:3. Vamos a ver qué dice. Versos 3. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Ya, gracias, hermano. Ahí tenemos que entender esas frases, es importante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino.
¿A qué vino se refiere aquí? Al vino embriagante. ¿Sí? Por eso dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Sí? Maestras del bien. Sí, eso dice ahí el texto. No esclavas del vino, es la misma cosa. O sea, dado, que dice, no debemos dar énfasis a la palabra esa. Vamos a ver. Ahora bien, pasamos a la siguiente hoja, que es la hoja 6. En Tito 5, a ver, en 1 Timoteo 5, 23. 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya, vamos a ver. 5.23. Se le recomienda aquí el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino. Sí, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué diríamos aquí? Que no merecen atención los que usan este texto para aprobar la bebida social. Ya. ¿Por qué? Porque no es supuestamente, sino que definitivamente aquellos que aprueban la bebida social, ellos están pensando que Pablo le dice a Timoteo que ya no beba agua. Es como que decirle, como le dijera a alguien, le dijéramos, mira, por causa de tu estómago, deja de beber agua, ahora bebe trago fuerte. Ahí te curas. Y te curas de las lombrices, de las amebas, te curas de los parásitos y te curas de todo eso. Porque así creen algunos. Porque algunos nos dicen, no, yo que parásitos no tengo, porque yo tomo siempre el trago, eso me combate todo eso. ¿Ya? Piensan ellos así, ¿no? Entonces ellos piensan que Pablo le está diciendo a Timoteo que deje de beber agua, pero que tome bebida intoxicante. ¿Ya? Así piensan. Y bueno, por una parte es claro que el uso del vino en este texto es medicinal. Vamos a ver como en Lucas 10:34. Vamos a ver, Lucas 10:34. Lucas 10:34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, ahí dice, y acercándose, ¿se trata de quién? Del hombre que cayó en manos de los ladrones. Y el buen samaritano, pues, le ayudaba en este caso, ¿no es cierto? Ya. Pero dice aquí, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya, está claro que el vino se utilizaba, tanto el aceite, que entiendo que será el aceite de oliva, porque se utilizaba. Y sigue siendo, no es que no es, sigue siendo una medicina, estaba también así como el vino, estaba dentro de lo medicinal. Ya, y en ese sentido no tenemos duda porque entonces nos está dando a entender que era algo medicinal. Ya. Pablo no habla de tomar con los amigos, no, en el texto que vimos ahí de la recomendación que le dice a Timoteo, ya, o de tomar una copa antes de cenar,
¿no? De ninguna manera. No le dice Pablo estas recomendaciones. No. No le dice como algunos se recomiendan ahora, como yo les decía. Mira, para esto, tómate un buen quemado y verás que eso te quita. Tómate 2. Bueno, puedes tomarte 3, le recomiendo. Ya. Y dale también a la mujer que está dando a luz, dale también un buen quemado. Se emborracha la mujer, le afecta al guagua, puede provocar la muerte del niño. Ya. Y así excesivamente. Entonces es grave el asunto. Al menos los médicos condenan eso. Ahora, si ellos que son incrédulos condenan ese acto que según alguien le recomendó que era para medicina y que no lo es realmente, Dios, ¿qué dirá entonces de nosotros? Pues tampoco no podemos recomendarlo. ¿Ya? Han sido costumbres, hay muchas costumbres que han sido buenas y otras costumbres que han sido dañinas y que afectan para la vida tanto física y mayormente también para la vida espiritual. Ya. Ahora bien, Romanos 14 enseña que debemos entender, que no debemos contender sobre opiniones. Que no debemos contender sobre opiniones. Vamos a ver Romanos 14. Porque cuando estudiamos este tema, también topamos Romanos 14, que se trata de opiniones. Pero vamos a ver de qué se trata. Entonces. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya. Casi es todo el capítulo. Pero Sí. más. Sí. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo. Porque escrito está. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya, gracias, hermano. Ya, hasta ahí hemos leído todo el capítulo 14 de Romanos. O sea, el capítulo 14 enseña que no debemos contender sobre opiniones, porque aquí tiene que ver sobre opiniones, no asunto de fe. Algunos hermanos dicen que el beber con moderación es cuestión de opinión, y no es así. O sea, ellos aprueban. Claro, porque aquí encuentran en este capítulo la cuestión de opiniones. O sea, no es asunto de fe. No es asunto de Entonces ellos confunden que lo que beber con moderación, ellos creen que es asunto de opinión. Y no es asunto de opinión. ¿Por qué? Porque está condenado en la Biblia. Claramente, explícitamente, está condenado. Y que tenemos libertad de practicarlo según aquellos. Así dicen ellos, ¿no? Que tenemos libertad de practicarlo. Pero ya hemos visto que la Biblia condena el beber socialmente y el beber con moderación. Ya, no hay por dónde más. Por eso, no hay tal libertad en Romanos 14. Trata de cosas como el no comer carne o el guardar días. De eso, porque los versos 2 y 5 dicen eso. Ahí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Ya. Cosas que en sí mismas no son pecado. No son pecado. Pero para aplicar Romanos capítulo 14 a la cuestión de beber alcohol con moderación, primero sería necesario probar que la Biblia lo permite, pues. Y no hay texto que diga en la Biblia que permite tomar, o sea, beber bebida fuerte, ¿no? No hay texto. Mejor todo lo contrario, lo prohíbe, ¿ya? La Biblia permite que uno coma carne. Eso sí permite, ¿no es cierto? O que deje de comer también, ¿ya? Puede uno también dejar comer o dejar de comer. Es cuestión que no importa y que no perjudica a la fe del cristiano, a la fe en Cristo. O es cuestión o tal vez digamos que no, que alguien diga, no, eso es cuestión de pecado. No es cuestión de pecado. O sea, el comer carne o no comer no es cuestión de que si peca o no peca. Ya, en este caso. Entonces, no es una cuestión pecaminosa, pero el tomar con moderación o beber con exceso, sí es pecado. Porque la Biblia lo dice explícitamente. Entonces, los que creen que la cuestión de beber con moderación sí está permitido en la Biblia y que es cuestión de opinión, se equivocan. Ya, porque ya hemos visto aquí. Dicen algunos que esta cuestión depende del país o de la cultura. También dicen y defienden así. Algunos hermanos creen que esta cuestión depende del país en que uno viva o de la cultura. Es decir, hay países, voy a mencionar lo que dice aquí, como Alemania, España y muchos otros, que toman la cerveza y vino como si fuera agua. La bebida alcohólica es muy común, se toma como Coca-Cola. Otros utilizan la cerveza. Este argumento me recuerda de los que viven en ciudades costeñas, que defienden la práctica de llevar trajes de baño. O sea, bikinis para decirlo, para bañarse en la playa.
o partes públicas. ¿Sí? Así es la cultura, dicen. Dice, Si hacen todos, nadie se fija. que defiende. Creen que la desnudez no es desnudez, con tal que todo el mundo lo practique. O sea, si va a un lugar donde todo el mundo está desnudo, sin embargo, ahí hay desnudez, porque desnudez es no estar vestido correctamente. Entonces creen que por estar ahí en medio de los demás es una práctica común y que eso no es condenable. Pero la Biblia sí describe eso. O sea, condena eso. O sea, la desnudez está condenada en la Biblia. Ya. Entonces, si es que por ahora ve en esta parte, dice alguien, dice, no, pero no creo que debe ser. Sí está condenado en la Biblia. Entonces, eso es para decir y dar a entender definitivamente que los que dicen y defienden la bebida con moderación están condenables. Nosotros le decimos, por medio de las Escrituras, que es tan condenable la bebida en exceso como con moderación. Es tan condenable. Y para recordar igualmente que el uso o la desnudez o el uso de trajes que exhiban el cuerpo físico también está condenado en la Biblia. ¿Ya? Ahora bien, en los países donde se toma alcohol o se toma mucho alcohol, tiene la práctica de mezclar el vino con agua mineral. Bueno, yo también he visto hasta la vez algunos, o con limón, para reducir el grado de alcohol que contiene. Y luego lo toman. Lo toman una copa, lo toman otra copa y así sucesivamente. Consumiendo en casa o en algún restaurante aceptable, por supuesto que respetable diríamos, es tan intoxicante. Si se ve así, lo beba en cualquier restaurante el más mejor que haya en la ciudad. Como los que salen a las cantinas, es igual. O sea, no depende del lugar donde beba, para que se llame bebida intoxicante o se llame bebida condenable. No se trata del lugar. Puede estar en la casa también, pero si toma una que otra copa, otras copas y así sucesivamente, es condenable. O sea, eso entendemos y debemos entender que es borrachera. ¿Sí? Es borrachera. Ahora, lo que yo quería también indicarles finalmente era esto, si alcanzamos, es la adicción. Adicto. ¿Sí? Es decir, con razón la bebida social se condena en la Biblia, porque es una práctica sumamente peligrosa. ¿Sí? Es peligrosa en el sentido de ¿qué? Porque se vuelve adicto a esa bebida o a ese alcohol. ¿Sí? Según estadísticas confiables, entre el 10 y el 15% de los que toman, aunque con moderación, según ellos dicen, al principio, caen en ser adictos al alcohol. ¿Sí? O sea, luego se vuelven alcohólicos. O sea, ahora se vuelven borrachos, en otras palabras. ¿Sí? No hay manera de beber quiénes, o sea, no hay manera de saber quiénes los que beben con moderación caerán víctimas desesperadas del alcohol. No. ¿Por qué? Porque tarde o temprano estos que beben con moderación definitivamente caen en la borrachera. O sea, se vuelven adictos al alcohol. Ya no pueden estar tranquilos. Es muy importante recordar que hay un gran número de personas que no pueden tomar con moderación, porque después de tomar una que otra vez, ya son compelidas a todos a tomar más y más. O sea, es decir, se vuelve más apropiado, diríamos, el cuerpo a ceder ante tal bebida. ¿Ya? Entonces, ¿qué serían? Se vuelven borrachos o alcohólicos.
en el sentido ordinario de la palabra, alcohólicos o borrachos. Alguien muchas veces, en vez de decir este es alcohólico, dicen este es un borracho. Ya. Entonces, la misma palabra borrachera o es un borracho está diciendo que este es un alcohólico. Ya. Nada más que se dice la otra palabra, no se dice es un adicto al alcohol, sino que simplemente dice es un alcohólico o es un borracho en este caso. Sí. Ahora bien, el alcohol, como ya les dije antes, es como las demás drogas, potentes. Ya. La adicción es rápida, produce rápidamente los efectos en el cerebro, en las neuronas cerebrales de la persona, inhibiendo todos los sentidos y logrando que definitivamente no salga en ese momento ya de lo que ya está haciendo, sino que se quede en el lugar, se quede tomando más, porque eso es, ¿ya? Pero, ¿qué más podemos decir de todo esto? A veces consideramos que la droga como la cocaína, la marihuana, y a veces hemos dicho, decimos este es adicto a la marihuana o a la cocaína o a la droga. Pero también es una droga el alcohol. Entonces los que se vuelven adictos a esa bebida, ellos ya jamás quieren estar en los sentidos cabales. Quieren seguir estar ya en el sentido anormal, porque es un sentido anormal. ¿Ya? La verdad es que muchísimas personas ya son dependientes, aunque hablen de beber con moderación. Hay que ser francos en este punto, hay que ser claros también. Hay un gran número de personas que no pueden en absoluto tomar alcohol sin ser destruidos por lo mismo. ¿Ya? El que ofrece vino, cerveza, licor, cualquier licor que sea a los familiares y amigos o hermanos, no tiene ningún control sobre la consecuencia que puede resultar. ¿Ya? Es decir, si con una primera copa, como ya les dije antes, una otra copa, ¿qué otra copa? Sigue tomando más, ya se emborracha. ¿Ya? No se puede saber definitivamente para decir de los que tanto definen la bebida con moderación, cuándo es moderado y cuándo son definitivamente borrachos. O cuándo no es moderación, cuándo es exceso. No se puede saber, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es claro en la Biblia, es que la Biblia condena la bebida fuerte, punto. ¿Ya? Está condenado por Dios. Uno de los peores borrachos, entonces, es también responsable de su caída, el que le ofreció la misma bebida embriagante. Le abrió la puerta para que cayera en ese abismo, ese infierno, porque así se lo puede llamar, terrenal, que destruye su empleo, su negocio, sus recursos, su hogar y su vida y su alma. Porque eso es lo que pasa. Analizando bien el asunto de la borrachera, es un asunto triste en el individuo, ¿sí? Porque imagínense acabarse toda la plata que se ganó en un mes o en una semana, qué sé yo, en unas cuantas horas, ¿sí? Debemos tomar muy en serio. Pasamos a la parte 7, no sé si ya tiene, si tenía, no tenía ya. En serio, lo que dice Mateo 18, 3 al 7. Solo tenemos hasta las 6. Hasta las 6. Sí, solo hasta las 6 nomás tengo. Entonces ahí vamos a terminar ya. Pero vamos a leer el texto. Mateo 18, 3 al 7. Mateo 16. 18, 3 al 7.
A ver, ¿a cuál le tocaba leer? Desde el verso 3. 18, 3 al 7. Dice, y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor que fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gracias, hermano. Hasta ahí nomás. Hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. El mundo está lleno de tropiezos, pero hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Hay de aquel que da de beber a su prójimo. Acuérdense de Habacuc 2:15. Este texto, les vuelvo a repetir, no solamente es para el que le ofrece una copa, sino para el que vende también. Los que beben alcohol no pueden convertir a los borrachos. Así es, de claro. Los que beben alcohol no pueden convertir a los borrachos. Y si nosotros como cristianos vendimos el alcohol, pero no lo tomamos, tampoco podemos convertir a un borracho. Eso tomarán en cuenta. Es importante. Entonces, hasta ahí vamos a quedar. Que no tienen la otra hoja. Todavía seguimos, no terminamos todavía, ¿no?